Muy buenos días, buenas noches a todos, mis estimados hermanos, amigos. Hoy los invitamos para que todos puedan estar conectados en este maravilloso día y que todos podamos disfrutar del estudio de la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches a todos. Ya tengo sonido. Vamos a estudiar hoy y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a pedir que la misericordia de Dios siempre esté con nosotros, porque tanto que la necesitamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad nos perdones. Perdónanos, papito lindo. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y ayúdanos para que todos puedan en esta noche compartir tu palabra y que podamos alabar y bendecir tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Toca los corazones de las personas que van a escudriñar tu palabra y ayúdales, por favor, para que sea tu palabra. Dame sabiduría para que sea tu palabra la que cambie, transforme los corazones de la gente. En tus manos nos encomendamos. Te suplicamos que la gente que se va a conectar, tú disponga su corazón con la gloria y honra de tu santo y hermoso nombre. Te bendecimos pues en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios nos los bendiga a todos, estimados amigos y hermanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Juan. Vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo un poco sobre esto. Vamos a leer primero. Vamos a leer el capítulo 4 primero. Porque la idea pues es que todos podamos escudriñar y compartir la gloriosa y hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dame un segundito. Vamos a ver. Juan capítulo 4, vamos a estudiar hoy. Así que todos tengan Biblia en mano, lápiz y papel, porque lo que queremos es escudriñar la palabra del Señor. Amén. Para la gloria de nuestro amado Dios. Está escrito así. La versión que voy a utilizar es la versión Reina Valera del 60 purificada. Es una versión que ha salido y es muy buena. Es una versión que nos va a ayudar a entender muchas cosas mucho mejor. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó a Judea y lo que quiero es compartir, eso es lo que iba a hacer, compartir la pantalla, porque yo quiero que vamos leyendo y que ustedes vayan pudiendo ver el texto. Ese es el objetivo que yo tengo hoy. Ustedes puedan ir viendo el texto. Versículo 13. Dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sichar, junto a la heredad de Jacob.
dio a José, su hijo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó así sobre el pozo. Era como la hora sexta. A ver, era como la hora sexta. Y vea lo que dice. Viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? 13. Respondido Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, por siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dice de Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar, es menester adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando vosotros ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. (23) Versículo 23, vea lo que dice. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Denme un segundito, por favor. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Mas ninguno dijo, ¿qué buscas? O ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dice a los hombres, venid, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y venían a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, versículo 32. Y él les dijo, no tengo comida que comer, que vosotros no sabéis. Y él les dijo, yo tengo comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le ha traído alguien de comer? Díceles Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses y viene la siega? Y aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que también se goce juntamente con el que... Un segundito. Denme un segundito, por favor. Lo conozco en la corriente. Un segundito. Ahí está la corriente. Don Edgar Alvarado, vamos a estar orando por su esposa, no se preocupe, con la ayuda de Dios. Vamos a seguir. Y él les dijo, yo tengo comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le había traído a alguien de comer? Díceles Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aunque hay 4 meses viene la siega? Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y allega su fruto para vida eterna, para que también se goce juntamente el que siembra y el que ciega, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y él me dijo, todo cuanto he hecho. 39. Y muchos de 40, vean el 40.
Así que vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tus dichos, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Y después de 2 días salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que él porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ...46... Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había un cierto cortesano, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase su hijo, porque estaba para morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y maravillas, ¿no creeréis? El cortesano le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Creyó el hombre a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Como él iba ya descendiendo, sus criados salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron: ayer a la 7ª hora le dejó la fiebre. El padre entonces supo que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él creyó, y toda su casa. Segundo milagro volvió Jesús a la ciudad. Segundo milagro volvió Jesús a la ciudad cuando vino de Judea a Galilea. Ok. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar el pasaje. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. 4 del 1 al 3. Nos habla del relato de que los fariseos se dieron cuenta de que Jesús hacía más discípulos y por esto Jesús empezó a tener discordia con algunos hombres. Vamos a ir leyendo una serie de pasajes. Cuando vino pues el Señor, supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Bueno, hace 2 días estuvimos estudiando el capítulo 3 de Juan y nos dimos cuenta que Jesús hacía discípulos, pero realmente Jesús no bautizaba a nadie. El mismo pasaje lo explica, el 2. Aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Pero es muy importante que tomemos es que el bautismo que Jesús está predicando aquí era el mismo bautismo que Juan el Bautista estaba enseñando. Juan el Bautista enseñaba en Marcos capítulo 1, versículo 4. Vean lo que dice. Bautizaba Juan en el desierto, escuchen todos, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Quiero recalcar que este bautismo es diferente al bautismo que Jesús manda después de que él muere y resucita al 3er día. Todos tomen en cuenta este gran detalle, por favor. ¿Amén? ¿Y cómo sabemos que este bautismo es diferente? Observen,
Juan bautizaba bajo la ley. Vean un ejemplo que encontramos en Hechos capítulo 19, para que ustedes vean que este bautismo de Juan era diferente al que se practica bajo la gracia. Juan capítulo 19, vean lo que pasa en el versículo 5. Pablo llegó a la ciudad de Samaria, a la ciudad de Éfeso, y habiendo oído esto, ojo, Pablo está en la ciudad de Éfeso y encontró a unos discípulos y ve lo que Pablo les dijo en el versículo 4. Pablo dijo: Juan en verdad bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. El 5, y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ojo a esto. ¿Estaban mal bautizados? No, estaban bautizados bajo el régimen de la ley. El bautismo de Juan pertenecía a la ley mosaica. ¿Por qué? Porque Juan venía preparando el camino del Señor, la profecía que se cumplía de Zacarías y de Isaías. Aquí cuando Pablo en Éfeso encuentra a esta gente, los bautiza otra vez. ¿Por qué? Pero los bautiza ¿en qué? Los bautiza bajo otro bautismo. ¿Cuál era el bautismo que Pablo ¿cuál era el bautismo que Pablo les aplicó a ellos? El mismo que él hizo. Cuando Pablo se convirtió al Señor, vea lo que sucedió. Ananías viene y le dice, y él dijo, o sea, Ananías está hablando con Pablo. Pablo aquí todavía no era apóstol. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieseis su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Vean el versículo 36. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, y esto fue lo que Pablo les enseñó a la gente de Éfeso en Hechos 19, versículo 5. ¿Para qué los bautizó? Igual que hizo el mismo bautismo que Pablo hizo. Ahora pues, le dice Ananías, le dice a Pablo, después de que ya le predica y le enseña de la palabra: ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo se bautizó para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Cuando él recibió el perdón de los pecados, lavó sus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. ¿Cómo se invoca el nombre de Jesús? Creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Amén. Ahora, en Juan capítulo 4, vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 4, que es el capítulo que estamos estudiando hoy. Vean lo que dice. Era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Esto es muy importante. En el lugar donde estaba el pozo que estamos hablando aquí hoy, en el versículo 5. Samaria era una provincia que recibió el nombre de la ciudad de Samaria, la capital del reino el reino de Israel. El reino del norte, compuesto de 10 tribus. Esta provincia estaba entre Judea y Galilea. Debido a la enemistad entre judíos y samaritanos, según lo dice aquí, el mismo versículo 4, véanlo aquí. Vamos a leerlo. Versículo 9, vean lo que dice.
La mujer samaritana le dijo, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y él dice, explica por qué. Porque judíos y samaritanos, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Este era un problema social. Este aquí era un problema grande, era un problema social en el 9. Ojo, porque judíos y samaritanos no se trataban. ¿Por qué no se trataban? Sencillamente eran enemigos. Comúnmente los judíos viajaban unos 7 días para ir a Galilea, para ir de Galilea a Jerusalén. ¿Para qué hacían este recorrido? Para evitar Samaria y pasar por Peresea al río Jordán. Esta era la ruta más corta, la que existía en ese momento. Pero Jesús no tenía prejuicio. Vea que dice en el versículo 8. Aquí Jesús les da una lección a los judíos y a nosotros también de no ser racistas ni prejuiciosos, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Jesús le respondió. Y vea qué interesante la pregunta que Jesús le dice a esta mujer en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieseis, ojo a esto, Jesús viene y le dice a esta mujer, si conocieseis. Jesús le dice a la mujer, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Ojo a este detalle. ¿Por qué es importante esto, mis estimados hermanos, mis estimados amigos? Porque aquí nos vamos a dar cuenta de que Jesús no tenía problemas con los samaritanos. Él venía porque quería ayudar a todos. Por eso Juan 3:16, el versículo anterior, Jesús había dicho, Juan escribió de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estas palabras de Juan 3:16, Jesús se las dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante este detalle. Ahora, otra cosa que es menester que entendamos todos es que Jesús es el único que está dispuesto a romper esa barrera en ese momento. Vea qué importante otro pasaje que quiero que veamos. Segunda de Crónicas. Ojalá ustedes tengan lápiz y papel para que ustedes después puedan analizar todos estos pasajes más detenidamente. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Vea, quiero que vean esto aquí. Gracias a Dios por su inefable don. Versículo 14. Y por la oración de ellos y por vosotros, los cuales os anhelan de corazón, a causa de la abundantísima gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su inefable don. La mujer samaritana, esto es muy importante. ¿Cuál era ese inefable don de Dios? Es el Señor Jesús. Y la mujer samaritana no sabía el don tan grande que estaba. Por eso Jesús dice, si supieras, le dice Jesús a la mujer samaritana. Jesús viene y le dice a la mujer samaritana, el 10, Jesús respondió y le dijo, si supierais, ojo, si supierais el don de Dios y quién es el que te dice, es muy importante esto.
Si supierais el don de Dios, ¿cuál era el don de Dios? Era el mismo Jesús. Por eso Segunda de Crónicas nos habla del supremo don de Dios que estaba en ese momento sentado junto al pozo. Y vea lo que Jesús dice después. Importantísimo estas palabras. Cuando Jesús viene y dice, dame de beber. Dame de beber. Tú pedirías de él y él te daría agua viva. En Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, vea qué importante lo que sucedió aquí. Juan capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Vea lo que dice. Mas estamos hablando de cuando Jesús sana. Jesús sabe lo que había en los hombres. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de él, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Cuando Jesús dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Cuál era esa agua viva? Es que Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce todos nuestros hábitos buenos y malos. Todas nuestras intenciones las conoce el Señor, buenas y malas. Siempre el Señor las conoce. Y por eso es muy importante que todos ustedes entendamos todos, que cuando Jesús viene y le dice a la mujer samaritana esto, la mujer aún en este capítulo 4, versículo 10, la mujer no ha entendido quién es Jesús. Esto debe ser recalcado. En esto comenzamos a ver la universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todos. Aquí es donde Jesús empieza a predicarle a alguien que no era judío. Aunque los samaritanos eran una mezcla de gente que había nacido fuera de Jerusalén o fuera de Palestina con otras naciones. De ahí salen los samaritanos. Pero aquí vemos cómo Jesús enseña el Evangelio a todo el mundo. Jesús era enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tomen en cuenta eso. Jesús vino exclusivamente primero a los judíos, pero tenía mucho interés en los samaritanos. Vea lo que dice Lucas capítulo 10. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 10, versículo 30. Vea lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que después que descendió cierto sacerdote por el mismo camino y viéndole se pasó del otro lado. 32. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y mirándole se pasó al otro lado. Y cierto samaritano que iba su camino, viendo caer de él y viéndole, fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Llegándose, le vendó las heridas, echándole aceite vino y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, partiéndose, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo,
cuida de él, y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones? ¡Qué ironías! Y él dijo, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él. Jesús respondió, Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Ojo, ¿y por qué cito este pasaje, señores? Porque Jesús nos está enseñando algo que todo ser humano debe entender. Dios no hace acepción de personas para con nadie. Y Dios quiere siempre lo mejor para todos nosotros. Este era el problema que había entre judíos y samaritanos. Y es el mismo problema social en el cual encontramos en todas las fronteras entre los países. Mexicanos con norteamericanos, costarricenses con nicaragüenses, colombianos con venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy yo quiero que aprendamos es que la meta de Dios es que nosotros vivamos una vida diferente, que como cristianos aprendamos es que el Señor no tiene fronteras. Las fronteras las han inventado los hombres, porque Jesús no tiene fronteras para nada ni para nadie. Por eso, mi estimado amigo y mi estimada hermana o hermano, todos los que están escuchando, vean lo que sucede ahora en el versículo 11 y 12. Porque escrito está. No, esta no es. Estamos estudiando Juan capítulo 4, versículo 12. Juan 4, capítulo 4, versículo 11. Vea lo que dice la poderosa palabra de Dios. La mujer le dice, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Qué buena pregunta esa. Hasta el capítulo 4, versículo 11, en este versículo 11, Jesús sigue hablando con la mujer samaritana, pero ella no ha entendido lo que Jesús le está diciendo. Ella no entiende. Señores, amigos, ella está en una posición en la cual todavía ella no ha entendido qué es lo que está pasando. Y no ha entendido, ¿sabe por qué? Porque sencillamente ella es una mujer que, aunque está sola, no se ha dado cuenta de su necesidad. ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque en Juan capítulo 3, versículo 4, vea qué importante. Juan capítulo 3, versículo 4. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La mujer no ha entendido que lo que Jesús le está ofreciendo a ella es vida eterna, igual que se le ofreció a Nicodemo. Nicodemo, cuando vino de noche a Jesús, él no sabía lo que estaba hablando. Él no sabía cuando Jesús le dijo que estas palabras. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede pues un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Porque Nicodemo no entendió las palabras que Jesús le dijo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, esa agua viva es
el nacimiento de nuevo. Esa agua viva es la esperanza que Dios le da al corazón. Esa agua viva era el perdón que Jesús quiere darle a esta mujer samaritana, y no solamente a ella, sino a toda la raza humana. Importantísimo. Porque la mujer estaba entendiendo estas palabras literalmente. Tómese en cuenta algo muy importante, y es que entre los judíos el agua viva se entendía como agua viva cuando el agua pasaba, era como el agua de un río, un riachuelo. Cuando el agua estaba estancada no se consideraba agua viva. Se consideraba agua viva cuando el agua corría, como la de un río, como la del mar, que va corriendo. Y la mujer no entendió todavía lo que Jesús le había dicho. ¿Por qué? Porque para ella no era razonable esto. Y ella no entendía el sentido figurado. Ahora ven en el versículo 12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Aquí hay algo muy importante. Ya aquí en el versículo 12, como que la mujer se está dando cuenta que con el que está hablando es alguien diferente. Alguien diferente. Eso tiene que ver mucho con, vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 42. ¿Verdad qué importante? Mateo capítulo 12, versículo, a ver, ¿dónde estás? Mateo capítulo 12, versículo 41 al 42. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, y más por causa de los fariseos, no le confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Ojo, esta situación es muy parecida a lo que dice la mujer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Estos hombres también habían entendido, igual que la mujer samaritana, que este Jesús era alguien importante. ¿Cómo podría este extranjero ser mayor que Jacob? Explíqueme. ¿Quién tiene grandes riquezas? Ella dice, nuestro padre Jacob, pero Jesús habla de los samaritanos como extranjeros. Vean Mateo capítulo 12, vamos a ver algo muy importante. Mateo 12, los varones de Nínive se levantaron en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, uno mayor que Salomón en este lugar. Oye, qué interesante. Jesús vino y dijo que era mayor que Jonás, mayor que Salomón, y a la mujer no entendía. En el versículo 12, Juan capítulo 4, versículo 12, que es el capítulo que estamos estudiando hoy, la mujer no entendía Vea que la mujer habla aquí de nuestro padre Jacob.
Ella no entendía que Jesús era y es mayor que cualquiera de los patriarcas. Ella no entendía eso. Y por eso es que es muy importante que entendamos esto. Ahora, en el versículo 13, vea qué sucede. Juan capítulo 4, versículo 13. 13 y 14, vamos a leer 13 y 14. Aquí hay un dato que quiero que observemos todos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua, ojo a esto, del agua que yo le daré, por siempre no tendrá sed. Ojo, hermanos y amigos, esta es la promesa bendita de parte del Mesías, que cuando le obedecemos y todos los días luchamos por serle fiel a Él, nunca tendremos sed. ¿Sabe por qué? Porque el Señor saciará nuestras necesidades. Más el agua que yo le daré será en él fuente de agua que saltará para la vida eterna. Ojo, Jesús no solamente está diciendo que le va a dar, que el que tome del agua que él le está ofreciendo jamás va a tener sed, sino que cuando yo estoy saciado, esa saciedad que tengo va a producir en mí únicamente y exclusivamente fuente de agua viva. O sea, mi corazón y mi alma van a estar tan llenos y dispuestos de las cosas de Dios que voy a poder darle esa agua, compartir mi agua, compartirla con otra gente. Y tómese algo en cuenta muy importante, que Jesús está hablando de esta situación en un lugar muy cálido, desértico, caluroso. Y dice que, poderosas estas palabras, la mujer le dice: Señor, dame. Vea qué importante esto. Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. En el 15 todavía la mujer no ha entendido. Ella trata de entender, pero todavía la mujer no ha entendido. Y todavía, o sea, ella no ha entendido que con el que está hablando es Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta mujer todavía no ha entendido que está hablando con Dios. Jesús es Dios. Entonces Jesús, para poder abrirle la mente a la mujer, vea lo que, porque Jesús quiere que la mujer entienda que Él es el Mesías. Él es el enviado y el profeta que estaban esperando. Vea el versículo 16 y 17. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ojo, señores. Hasta el versículo 19, vea lo que expresa la mujer. Dícele la mujer: paréceme que tú eres profeta. Qué importante este detalle. La mujer pide que Jesús le dé esa agua, pero ella no ha entendido hasta que le profetiza que ha tenido 5 maridos y que el que tiene todavía no es su marido. Hasta ahí es donde ya viene y dice: como que tú eres alguien diferente. O sea, ya ella se está dando cuenta que con el que está hablando es mayor que el padre Jacob. Y ahora lo llama profeta. Y dice: me parece que tú eres profeta.
me parece que tú eres profeta, le dice. ¿Por qué la mujer, hasta aquí, por qué es que la mujer viene y entiende, pero por qué llama a Jesús profeta? ¿Por qué? Piensen un momentito. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se quedó callado? Aquí Jesús está admitiendo que él es profeta. Está aceptando las palabras de la mujer. Igual que lo que sucedió con Nicodemo en el capítulo 3, versículo 2. Vea lo que pasó en el capítulo 3, versículo 2 del libro de Juan. Está hablando de que vino Jesús a Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres maestro venido de Dios. Ojo, Nicodemo, vea lo que le dijo a Jesús. Tú eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Y Jesús se quedó callado. Cuando Jesús se quedó callado, está diciéndole: sí, yo vengo de parte de Dios. Yo soy el maestro de Dios, yo soy el enviado de Dios, yo soy el profeta de Dios. Por eso, en el capítulo 4, es muy importante que entendamos, en el capítulo 4, que cuando la mujer lo llama profeta, es porque ella, hasta aquí, se le está viendo el entendimiento para discernir quién es él. Y ve el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es menester adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene y la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ojo, esta gran revelación que Jesús le está haciendo a esta mujer. Le está diciendo que le crea, porque va a llegar el momento que ni en Jerusalén ni en Samaria Jesús le está diciendo a ella es que ni en Jerusalén ni en Samaria. Hermanos, presten atención a esta palabra, porque Jesús aquí está hablándole en un sentido importantísimo a esta mujer y le está haciendo ver es que nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, pero la respuesta de Jesús le está diciendo: no, está bien, nuestros patriarcas adoraron en este monte, tienes todo en el monte Gerizim. ¿Cuánta gente va a ese lugar todavía pensando que ahí se adora a Dios? ¿Y cuánta gente sigue la costumbre de esta mujer? Yo soy católico, soy evangélico, soy protestante porque mi papá y mi mamá son así. Esta mujer pensó que porque nuestros padres habían adorado en este monte, ahí seguía su adoración. Pero Jesús viene y le explica muy categóricamente que ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Jesús dice: créeme, mujer, que la hora viene, es porque ya Jesús le está diciendo a los samaritanos que no pongan su confianza en el monte Gerizim, que esa era la confianza de los samaritanos, como un lugar donde se debería adorar. No, dice, ya no. ¿Y saben por qué? ¿Tenían ellos esa costumbre? Porque Dios había aparecido a Abraham en ese sitio, ahí donde estaba el pozo, según Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Anote estos pasajes para que lo puedan ver en su casa.
La mujer no estaba mintiendo, la mujer dijo verdad. Nuestros padres adoraron en este monte. Abraham adoró en ese monte, en el monte Gerizim. Génesis capítulo 12, versículo 6. Jacob había vivido allí. Génesis capítulo 33, versículo 38. José había llegado a ese lugar buscando a sus hermanos. Génesis capítulo 37, del capítulo 12 al versículo 13. Josué, ojo, qué importante este detalle. Josué había leído las bendiciones y las maldiciones en este mismo pozo, en este mismo monte, en el monte Gerizim. Eso está en Josué capítulo 8, versículo 33. Había dado allí su discurso final. Josué en este pozo dio el discurso final. Josué capítulo 24, versículo 21. Y una cosa muy importante, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, los huesos de José fueron sepultados allí, en ese monte. Josué capítulo 24, versículo 32. Y sin embargo, todo ello era razonable humanamente. Era un sitio muy importante para los samaritanos. Claro que sí. Pero vean lo que dice Primera de Reyes capítulo 9, versículo 3. ¿Sabe por qué? Sin embargo, todo aquello era razonable humanamente, pero Dios había escogido era a Jerusalén. Primera de Reyes 9:3, para poner allí su nombre para su habitación. Y dijo, allí, Primera de Reyes, voy a leérselos para que ustedes entiendan. Aquí Jesús está citando y cumpliendo una profecía que había en el Antiguo Testamento. Porque Dios había escogido era a Jerusalén para poner su nombre y no a Samaria. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 9. Vean lo que dice. Versículo 3. Díjole el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Está hablando cuando en Jerusalén se hizo el templo de Salomón. Y es muy importante, mis estimados amigos, que entiendan esto, por favor. Todos tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Ahora, en el capítulo 22, en Juan capítulo 21, versículo 22, vamos a leer. Jesús no se quedó ahí. Vean lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Oye, este pasaje es muy, pero muy importante, mi estimado amigo. Y quiero recalcar, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del pacto, la iglesia que Cristo fundó, nació en Jerusalén. No nació en Estados Unidos, no nació en Inglaterra. No, señores, no es católica, no es protestante, no es evangélica, no es musulmana, no es la judía mesiánica tampoco. Vean lo que Jesús está diciendo aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuánta gente anda perdida en todas estas sectas que existen en el mundo entero, perdidos creyendo que ahí está la voluntad de Dios? ¿Qué pasa lo de la samaritana? Aquí en el capítulo 22, versículo 22, Jesús todavía habla con la samaritana. Y qué importante, porque Jesús les dice estas palabras. Porque la salvación es de los judíos. Y quiero detenerme aquí un momento. Cuando Jesús dice que la salvación es de los judíos, es porque en Isaías capítulo 2, versículo 3 y 4, dice que de Jerusalén saldría la palabra de Dios.
En Daniel 2:44 dice que el Dios del cielo, está profetizando Daniel, y dice que el Dios del cielo establecería un reino que jamás sería destruido. Esa es la iglesia, nace en Jerusalén. ¿Y saben por qué es importante? Porque quiero recalcar esto, señores, a todos ustedes. La palabra de Dios fue confiada únicamente al pueblo judío. Mucho, en toda manera. Lo primero, ciertamente, porque a ellos, dice el apóstol Pablo, porque los oráculos de Dios le fueron a ellos confiados. Todo el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios fue escrita por judíos, Antiguo y Nuevo Testamento. No encuentra usted a ningún gentil escribiendo una carta inspirada por Dios. Pero quiero hacer la aclaración. El concepto que muchos religiosos tienen hoy en día de que los judíos son el pueblo escogido hoy en día es falso. Es categóricamente falso y les voy a explicar por qué. Porque los judíos, para ser pueblo de Dios, tienen que obedecer el evangelio como cualquiera, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. ¿Saben por qué? Porque el pueblo judío, literalmente de hoy, no es el pueblo de Dios. No, señores. Escuchen este pasaje. Vean este pasaje que les voy a poner aquí en pantalla. Josué capítulo 41. Josué capítulo 21. Versículos 42 y 41. Ojo a este pasaje. A ver. Josué capítulo 21, versículo 44 y 45. Presten atención a este pasaje, por favor. Los judíos ya no son el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es el pueblo que ha sido redimido y comprado con la sangre de Cristo. Reyes y sacerdotes, que es la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Los judíos literalmente hoy la gente hace mucha fiesta con los judíos, que Dios bendiga a los judíos. No que Dios bendiga a los judíos, que Dios bendiga a toda la raza humana que necesita de Dios. Y los judíos, para poder ser parte del reino de los cielos, tienen que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. El apóstol Pablo era un judío, Hechos 22:16, y Ananías le dijo: levántate, invoca su nombre, lava tus pecados. Pablo tuvo que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque vea lo que dice la palabra de Dios. El Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Escuchen, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. 45, Josué 21:45. Quiero ponérselos, que esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Dice: no faltó palabra. Ojo a esto. Presten mucha atención. No faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Ojo, a la casa de Israel. Está hablando bajo la ley. El libro de Josué pertenece a la ley mosaica. Y dice: todo se cumplió. Aleluya. Gloria al Señor. Este pasaje es muy importante. Si ustedes de los que creen que los judíos son el pueblo escogido de Dios, no. Por ser judíos, antiguamente bajo la ley judía, porque nacían en Jerusalén, se convertían en parte del pueblo de Israel, sí. Pero hoy en día, para poder ser parte del reino del pueblo de Dios, tienen que obedecer el evangelio, porque el pacto que Dios hizo con el pueblo judío es diferente al que hizo con todas las naciones. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17 dice: porque un testamento se confirma con la muerte del testador.
Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, a partir de ese momento empieza el nuevo pacto para todas las naciones. El pacto de la ley mosaica fue dado única y exclusivamente con el pueblo judío. Deuteronomio capítulo 5, versículos 3, voy a leérselos. No voy a proyectárselo porque no quiero que usted pierda ese pasaje de ahí. Anote este pasaje, Deuteronomio capítulo 5. El pacto que Dios hizo con Israel fue únicamente con esa nación. Después fue diferente al pacto que hizo con todo el mundo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que pronuncio hoy a vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Este pacto fue en Horeb. Ojo a esto, no fue el de la cruz. No con nuestros padres el Señor hizo este pacto, sino con nosotros todos los que estamos vivos, los que están escuchando a Moisés, no usted y yo. Por eso es muy importante que entiendan que el pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Y Efesios 3, 21 dice que a Él, o sea, a Dios, sea toda la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia en Cristo Jesús. Y repito, no faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. El Señor cumplió todas las promesas que le hizo a Israel. Entonces, por eso, sí, aunque ellos fueron el pueblo al cual Dios le confió la palabra de Dios, porque ellos fueron los que escribieron el nuevo pacto y el antiguo pacto, pero dejaron de ser pueblo cuando rechazaron al Mesías. Si hoy en día un hombre judío quiere obedecer el evangelio, el camino está abierto para él, pero tiene que obedecer como manda la gloriosa palabra de Dios. Ahora, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas estas cosas. Dícele Jesús, yo soy el que hablo contigo. Ojo, del 22 al 24, Jesús está llamando a la mujer que hay que adorar a Dios, del versículo 24. En el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se adora en espíritu y en verdad? ¿Qué es espíritu aquí y qué es verdad? Presten atención. En Juan capítulo 6, Jesús nos va a explicar sobre el espíritu. Vea qué poderosa palabra es esta. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Están dando cuenta, señores? ¿Se están dando ustedes cuenta, por favor? ¿Están entendiendo? Jesús está hablando. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces, y Juan 4, vea lo que dice. Dios es espíritu y los que le adoran
Es menester que la adoren en espíritu y en verdad. Ojo, ojo a esto, señores. Las palabras de Cristo, Jesús dijo, ojo a este detalle. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando entendemos que son espíritu y son vida, entonces entendemos que a Dios hay que adorarlo con su palabra. Y en verdad, ¿cuál es la verdad? Vamos a ver qué dice la poderosa escritura. Vamos a ver. Juan 17:17, vea lo que dice. Santifícalos en tu verdad. Ojo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya con esto en mente, entonces entendemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo conforme a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté capacitado. La palabra de Dios es la única que nos capacita para llevar a cabo la obra del Señor. Ahora, vean lo que dice Jesús. Dice de Jesús, yo soy el que habló contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Mas ninguno dijo, ¿qué buscas? ¿O por qué hablas con ella? No, ellos pensaban otras cosas, pero no sabía que Jesús estaba predicándole a la mujer. 28. Entonces la mujer le dijo, dejó su cántaro y se fue a la ciudad diciendo a los hombres, venid, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y vea lo que dice la pregunta que hace la mujer. ¿No es este el Cristo? La mujer hasta aquí es donde ella empieza a convencerse de que Jesús es el famoso Cristo, es el Mesías que estaban esperando. Hasta aquí. Y llamó a toda la comunidad. Entonces salieron de la ciudad y venían a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come algo. Y le dijeron, yo no tengo comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué? ¿Vosotros no sabéis? 33. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Los discípulos tampoco entendieron lo que estaba sucediendo. El único que tenía control de todo aquí era Jesús. Y tanto es así que vea lo que pasa en el versículo 34. Díceles Jesús, ojo a esto que importante, señores. Mi comida. Jesús nos va a hablar de una comida que él tiene. Es que yo haga, ojo, haga la voluntad del que me envió. Ya. Esta es la comida. Jesús no estaba preocupado por comer o que tenía hambre, no. Se preocupó primero por hacer la voluntad de Dios, porque del que lo había enviado, y que acabe su obra. Jesús sabía, esto es muy importante, Jesús sabía que esta situación en la que él estaba era parte del ministerio que él estaba formando. 35. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses y viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Escuche lo que dijo Jesús. Porque ya están blancos para la siega. Qué importante. Esto quiere decir, señores,
Que Jesús, cuando dice ya están blancos para la siega, es lo mismo que Jesús estaba diciendo cuando él sencillamente empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la iglesia no ha sido establecida todavía. Jesús está hablando bajo la ley mosaica, pero hay algo muy importante. Jesús está preparando a sus discípulos y les dice que ya está la siega. Y por eso dice más adelante que la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Y vean qué importante en el versículo 36. El que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna. Ojo, ojo, ojo a esto. Jesús está hablando de una recompensa de vida eterna. Y se allega fruto para vida eterna. ¿Quién? El que ciega. El que ciega. Para que también se goce juntamente con el que siembra y el que ciega. Aquí Jesús es el que está sembrando. Ojo, Jesús es el que está sembrando. Pero la pregunta aquí es: ¿qué sembraba Jesús? Estimados amigos, ¿qué sembraba Jesús? Es que la semilla es la palabra de Dios. Yo quiero recalcar hoy muy enfáticamente es que todo este contexto está todavía la mujer samaritana involucrada, y Jesús lleva a la mujer samaritana es a que entienda que es por la palabra. Ojo, es pues esta la parábola. La simiente o la semilla es la palabra de Dios. Recalco, Juan 4:24 dijo que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vuelvo a sus pasajes. Jesús dijo que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué es espíritu? Aquí dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ojo, las palabras de Jesús son espíritu y nos dan vida. Y eso nadie puede contradecirlo. Esta es la adoración a Dios. Que nuestra adoración esté basada en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesús. Ahora, qué importante. Volvamos a nuestro pasaje. Volvamos a nuestro pasaje. Ojo. 37. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os he enviado a cegar, les está hablando a los apóstoles primeramente, yo los he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Por qué ellos no labraron? Porque Moisés y los profetas empezaron a preparar el camino. Juan el Bautista preparó el camino del Señor Jesús. Los apóstoles están trabajando sobre un terreno que ya Moisés, los profetas y Juan el Bautista habían sencillamente Jesús ya tenía el terreno preparado. Y vean lo que dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Muchos de los samaritanos, ojo, aquí todavía Jesús está en Samaria. 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Ojo, yo recalco mucho sobre esto. Creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. Ojo, la mujer fue la primera que empezó a predicar en Samaria. Y recalco esto: todas las mujeres pueden predicar. Claro que sí. Pueden predicar al pueblo, pueden predicarle a su papá, a su mamá, a sus hermanos. La única prohibición que la Biblia enseña es que la mujer no puede ser pastora, no puede dominar o dirigir en una iglesia. Primera de Timoteo capítulo 2, del 9 al 13. Pablo dice que prohíbe que la mujer
tome dominio sobre el varón o ejerza dominio. La mujer debe aprender en su misión. Es lo único que la mujer no puede hacer en la obra del Señor, ejercer el pastorado. Pero la mujer puede predicar de otras maneras. Esta mujer fue la primera que empezó a predicar. Y Samaria creyó por la palabra de la mujer que daba testimonio. Él me dijo todo. ¿Cuál fue la palabra que predicó él? Él me dijo todo lo que he hecho. Oye, o sea, Jesús le otorgó a ella el placer de poder conocer literalmente a Dios. Así que cuando vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí. Y se quedó, 2 días se quedó Jesús. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Ojo, ya no por la palabra de la mujer, más por la palabra de él. O sea, por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos, ojo, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Aquí es donde empieza Jesús a tener problemas, porque ya públicamente Él empieza a demostrarse y la gente lo empieza a proclamar como el Mesías, como el Cristo, como el profeta esperado. Y después de 2 días salió de allí y fuese a Galilea. Dejó Samaria y se fue para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Oiga, qué interesante. Y cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron. Era tanta la fama de Jesús que vea lo que pasaba. Y habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús se manifestó. Aquí empieza Jesús a manifestarse. Empieza a darse testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Aquí vamos a ver, para terminar, la última sección del capítulo 4. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Segundo milagro que Jesús hace, lo hace en Caná de Galilea. El primero fue las bodas de Canaán, donde había cierto cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase su hijo, porque estaba para morir. Ojo a este detalle, estaba para morir. No como los milagros que muchos curanderos evangélicos, protestantes, adventistas, etcétera, etcétera, dicen que hacen milagros y sanan solamente dolores de cabeza, dolores de muelas o dolores de estómago. No, los milagros que hizo Jesús y los apóstoles eran milagros palpables. Resucitar a un muerto. Un hombre que estaba a punto de morir, Jesús lo sanó con su sola palabra. A ver, ¿por qué con esta enfermedad que tenemos del COVID-19, tantos sanadores, tantos profetas, tantos apóstoles que dicen que hay modernos hoy en día? ¿Por qué no se van para los hospitales a sanar a todos los enfermos? Y ojo, no estoy diciendo que no creo en la sanidad divina, claro. Yo oro por mi papá o mi mamá, pero la oración que yo hago es diferente. Señor, si es tu voluntad, sana a mi papá, sana a mi mamá, sana a mis hermanos. Si es tu voluntad. Cuando los apóstoles estaban predicando, esos milagros se utilizaban para confirmar la palabra de Dios. Y lea bien el Nuevo Testamento los evangelios. Nunca ningún apóstol dijo, Señor, si es tu voluntad, sana esto. Sana a este hombre. Vea en Hechos capítulo 4. Juan y Pedro van al templo de la Hermosa. ¿Y qué sucedió? Un hombre les pide una moneda. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y vea lo que dijo. En el nombre de Jesús, levántate. Dio una orden con autoridad y se levantó. ¿Saben por qué? Porque los dones milagrosos estaban en este momento en apogeo. Nunca ustedes ven que cuando había una sanidad en el Nuevo Testamento se decía, Señor, si es tu voluntad, sana a fulanito. No, porque ese no era el propósito de las sanidades.
¿Por qué no era el propósito de las sanidades? Les voy a explicar por qué, señores. Porque vean este pasaje. Si el propósito que Jesús viniera al mundo era las enfermedades, sanar las enfermedades físicas, entonces yo quiero que alguien me explique a mí este pasaje. Pablo le dice a Timoteo, y vea lo que le dice. Vean este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. No bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas, escuchen esto, y de tus continuas enfermedades. Timoteo era un hombre enfermo. Pregunto, si el propósito de Dios es sanar físicamente a la gente en aquella época o hoy en día, ¿por qué Pablo no oró por Timoteo y lo sanó? ¿Por qué? Porque ese no era el propósito, señores. Los milagros se hacían para confirmar la palabra de Dios. Y por eso, cuando este hombre se acercó a Jesús, Timoteo estaba enfermo. A Epafrodito lo dejó enfermo en Corinto, Pablo. Entonces, ¿por qué no lo sanó? En Juan capítulo 4, de aquí importante, ya para terminar, es muy importante que entiendan todos ustedes esto. El milagro que Jesús está haciendo. En el 47, vea lo que sucede. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él. Fue a él y le rogaba que descendiese y sanase su hijo, porque estaba para morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales maravillosas, no creeréis. Ojo, el punto de las señales era para que creyeran en Jesús. El cortesano le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. 50. Versículo 50, vean lo que pasa aquí. Y como él iba ya descendiendo, sus criados le gritaban, le salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. 52. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar enfermo? Entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Le dijeron, ayer a la 7ª hora le dejó la fiebre. El padre entonces supo que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Ojo, qué interesante este detalle. Por eso es que eran los milagros que Jesús hacía. Creyó él y toda su casa. Este fue el segundo milagro volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, hemos terminado el capítulo 4, pero quiero resumir. El capítulo 4, Jesús le enseña a la samaritana cómo hay que adorar a Dios. Jesús se proclama como el Mesías y en el capítulo 4 habla del segundo milagro que se hizo en Caná de Galilea. Bueno, mis estimados hermanos, espero que hayan disfrutado este pequeño estudio, como lo disfruté hoy, yo con ustedes. Mañana los invito porque mañana vamos a hablar, mañana es sábado. El lunes vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo. Vengo hablando paulatinamente. Un día hablo de quién es el Espíritu Santo y otro día un capítulo de Juan. El lunes vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. El martes, si Dios quiere, nos presta la vida, vamos a estudiar Juan capítulo 5 para que lo vayan leyendo. Saquen preguntas, hagan preguntas sobre ese capítulo, porque el objetivo mío es que estudiemos
todo el libro de Juan y vamos a estudiarlo de esta manera. Un día estudiamos un capítulo, al otro día doy un estudio normal, al otro día el capítulo siguiente, hasta que terminemos el libro de Juan. Dios les bendiga y muchas gracias por tener la paciencia de estar con este servidor. Soy Luis Fernando Castaño, soy predicador, no soy pastor. Quiero aclararle a toda mi estimada audiencia, amigos, que yo no soy pastor. La Biblia dice que en una iglesia no puede haber un pastor, tienen que haber pastores que tienen los requisitos conforme manda la Biblia. Soy predicador, soy un simple cristiano. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Nada más. Por hoy, nos hacemos cristianos creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Dios bendiga su palabra. ¿Saben por qué digo esto? Porque no somos dignos ni siquiera de nosotros de estar pronunciando la gloriosa palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Terminemos en palabra de oración. Y vamos a orar por la esposa de Edgar Alvarado. Vamos a orar por su esposa. Se llama Elizabeth Cascante. Vamos a orar y me despido de ustedes. Desde Nicoya, Costa Rica. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Imploramos el perdón y misericordia para todos nosotros. Perdona nuestros pecados porque te necesitamos. Imploramos que tu mano poderosa esté con doña Elizabeth, la esposa de don Edgar Alvarado. Ayúdales para que si están enfermos, pues tu sanidad física venga hacia ellos. Si es enfermedad espiritual, permite que la luz de tu evangelio resplandezca en sus corazones. Haz que esta palabra penetre en sus vidas. Ayúdales, por favor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, creemos en tu palabra, creemos en tu poder, creemos que conforme sea tu voluntad, tú puedes sanar si es tu voluntad. Y si no, pues dale fuerzas para sobrellevar esta enfermedad. Bendecimos pues tu nombre y nos despedimos en Cristo Jesús. Amén. El lunes los espero por este mismo canal. Vamos a estudiar quién es el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos ustedes.